Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Espero que estén muy calienticos con este clima tan frío que está haciendo hoy en nuestra ciudad. Es un privilegio para mí nuevamente poder llegar a sus casas con un mensaje de la palabra del Señor. Hoy, quiero que estemos dispuestos a recibir este mensaje de Dios. Y para eso entonces quiero darles la bienvenida a los que se van uniendo, a los que se van conectando, y a los que verán este video más adelante después de que sea grabado. Así que no siendo más, vamos a orar y vamos a disponernos en las manos del Señor para que esta enseñanza sea usada por el Señor para sus propósitos, para nuestra bendición. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este día por darnos el enorme privilegio, Padre, de que tú, Señor, estés obrando tu propósito en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos continúes guiando, que continúes haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Queremos hoy darte la gloria, la honra, Padre Santo. Gracias porque tú eres nuestra segura esperanza. Hoy te pido, Señor, que a través de tu palabra nos sigas edificando y que hoy, Señor, tu bendición sea derramada sobre cada persona que ve este mensaje, sobre cada familia que ellos representan, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este día que está ya terminando, por el reposo que nos darás más tarde, Señor, y por poder reunirnos con nuestros seres queridos. Te bendecimos, Señor, y por favor úsame en esta noche, Padre, para poder ser un instrumento tuyo para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, muy buenas noches, los que se van uniendo, los que van llegando. Quiero pedirle que por favor vayamos a nuestra Biblia, a Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos hoy a dedicarnos a los versos 38 hasta el 40. Primera de Samuel 17, versos 38 hasta el 40. Así que vamos a leerlo, vamos a buscarlo en nuestra Biblia y vamos a seguir sacando mucho provecho a todos estos versos del primer capítulo de Samuel. ¿Listo? Entonces vamos a ir allí a Primera de Samuel 17, 38 al 40. Y dice la escritura: Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Ahora, recordemos algo en lo que hemos estado hablando durante estos miércoles. David ya se había acercado a Saúl para decirle que estaba listo para la batalla contra el gigante. David sabía que Dios lo había estado preparando durante todo ese proceso tan personal pero anónimo que Dios había tenido con él. David sabía que Dios era la fortaleza en sus batallas. Algo de eso estuvimos hablando justamente hace 8 días. Y qué interesante ver todo este proceso de Dios en la vida de David, ¿no? Me parece bastante interesante y lo hemos repetido. Todo este proceso tan anónimo que tal vez nadie conocía, pero que David estaba tomándolo muy en serio, porque algún día iba a tener que usar todas estas cosas que Dios le estaba dando para prepararlo. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver estos versículos con nosotros? La verdad tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un proceso muy personal con cada uno de nosotros. A veces de pronto nosotros vemos cómo Dios usa a otras personas
y decimos, ¿y por qué esto no pasa conmigo? Yo quisiera hacer lo que esa persona hace y de pronto decimos, yo no tengo esas habilidades dadas por el Espíritu que este hermano o esta hermana tienen. Y hoy es importante que comprendamos algunos puntos y algunos pensamientos que quisiera compartirle acerca de estos versos. ¿Sabes una cosa? Es muy factible que tu proceso con Dios sea muy diferente al mío, ¿verdad? Es muy probable que tu crecimiento espiritual sea muy diferente al mío. También es muy probable que los dones que tú recibiste del Espíritu Santo sean muy diferentes a los míos, porque todos somos diferentes, no somos iguales. Nuestros procesos no son iguales, nuestros llamados no son iguales. Eso sí, todos dependemos de Dios y tenemos un mismo Señor, pero nuestros procesos no son idénticos. ¿Sí? Dios creo que no nos está sacando como en un proceso industrial donde todos tenemos la misma talla y pues nomás para que te des cuenta, mira la diferencia de colores de piel, de estaturas, de idiomas, de gustos, en fin, tantas diferencias, y yo estoy seguro que cuando nosotros comprendamos que esto en realidad no es malo, sino que podamos ver qué es lo que Dios desea en medio de todo este proceso tan personal que tenemos. Así que, sin embargo, que esto no te desestimule para que tú quieras ser una persona útil en las manos de Dios. Que esto no te desestimule para que tú busques estar más cerca de Dios y poder estar siempre tan cerca del Señor. Así que yo te invito en esta noche para que no tengas en poco ese proceso que Dios está haciendo en tu vida. Probablemente pueda que hoy seas alguien anónimo, pueda que hoy seas alguien que nadie conoce o que nadie sabe, esa intimidad, esa cercanía que tú tienes con el Señor, pero va a haber un momento en el que todo eso el Señor lo va a sacar a la luz, porque sencillamente Dios te ha estado preparando para un momento muy especial, ¿verdad? Hermanos, yo creo que no tenemos que ir muy lejos para ver lo agitado que está el mundo. Mis hermanos, terremotos, vimos lo que sucedió en México y en otros países, vemos inundaciones, vemos guerras, vemos lo que está diciendo Putin acerca de poder llamar a las reservas de soldados de más de 3, creo que son más de, no sé, bueno, no me acuerdo bien la cifra, pero son muchísimas personas. Y lo cierto es que uno mira y lo que hay alrededor del mundo es agitación. Por eso yo te digo, prepárate porque en estos momentos es cuando la iglesia y el creyente en los lugares donde está, más debe estar preparado porque Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Así que permíteme hoy con mucho respeto compartirte algunos pensamientos acerca de este versículo. Lo primero que quisiera compartirte es que algunas personas van a querer ayudarte en ese proceso con Dios, pero otras van a querer obligarte a que tú seas una copia de ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de nuestro camino con Dios, algunos tendrán más tiempo que otros, pero tú debes aprender a diferenciar entre estas dos personas. Los que te quieren ayudar genuinamente para que tú sigas la voluntad de Dios, para que tú seas dócil a lo que el Espíritu Santo está formando en ti, y de hacer una diferencia clara entre aquellos que solamente quieren que tú seas una copia de ellos. Hay que hacer una clara diferencia entre estos dos tipos de personas. Y eso tú lo podrás descubrir solamente si tú eres una persona que tiene comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces podemos caer en ese error de querer ser la copia. Fíjate que hace algunos años había un cantante, Marcus Witt, un salmista, que era sigue siendo muy famoso. Y durante un tiempo conocí personas que cuando predicaban hablaban igual que él. Se echaban los mismos chistes, el mismo acento. Entonces
uno mira que en realidad, listo, uno puede admirar personas dentro del cuerpo de Cristo que tienen dones tremendos, que son muy usados por el Señor, ¿verdad? Pero Dios no desea que nosotros seamos una copia de ellos. Dios desea que nosotros seamos muy atentos a lo que Él está formando en nosotros. Porque quiere que seamos personas muy particulares, muy particulares. Entonces, imagínate que todos los hombres quisieran ser como yo. Para eso tenían que ser calvos, empezando por ahí. Que todos se tusaran porque dijeran, no, yo quiero ser como el pastor Juan Carlos y me voy a tusar y me voy a dejar la barba. No, mis hermanos, de eso no se trata. Se trata, mis hermanos, de que entendamos que en este camino con Dios vamos a encontrar personas que con un corazón sincero van a querer ayudarnos en ese proceso con Dios, a que tú puedas descubrir los dones, los talentos que el Señor te ha dado, y eso está muy bien, y de hecho para eso el Señor estableció los dones de ministerio, ¿verdad? Pero van a haber otros que van a querer encajarte en sus armaduras, van a querer que tú te pongas lo que a ellos les sirve, para que tú te veas idéntico a ellos, y eso no creo que es lo que el Señor quiera, porque tú y yo debemos ser lo que Dios quiere que seamos. Y eso tiene que estar ahí como una de las consignas más importantes de tu vida. Tú debes ser lo que Dios quiere que tú seas. Y si tú vas en búsqueda del propósito de Dios, vas por muy buen camino. No caigas en el error de vivir para satisfacer los deseos de otras personas. Porque a veces en el ámbito cristiano caemos para vivir en satisfacer los deseos de los líderes religiosos. Y a veces hasta en eso nos convertimos en adoradores de pastores, en adoradores de ministros del Evangelio. Entonces, aquí tenemos que ver, queridos hermanos, lo importante que es aprender a hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque van a haber personas que van a querer ayudarte en tu proceso con Dios. Ahora, probablemente Saúl en ese punto de la historia tenía una buena intención, ¿verdad? Decirle, mira, vas a ir a enfrentarte a un enemigo tan grande que pues, ninguno de nosotros ha podido ir a la línea de batalla, pero por lo menos quisiera proveerte de ciertas cosas que pudieran ayudarte en esa batalla. Yo creo que la intención en ese momento de Saúl era una intención buena, ¿verdad? Y Saúl entonces le prestó su armadura, pero ya vimos que David dijo, no, esto no me sirve, no me siento cómodo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios desea usarnos, porque eso es una realidad, mis hermanos, todos nosotros en el cuerpo de Cristo vamos a ser usados por el Señor de una u otra manera. Pero a veces decimos, ay, yo quisiera ser tan relevante como fulanito o fulanita, ¿sí? Pero mis hermanos, yo quiero decirles de corazón, no busquemos ser la copia de una persona. Busquemos de todo corazón lo que Dios quiere que seamos. Busquemos eso. Y te aseguro que esa aventura va a ser fascinante. Cuando tú eres dócil a la voz del Espíritu Santo, tú vas a empezar a moverte, vas a empezar a darte cuenta cómo Dios te va a usar de una manera particular, como Él lo desea, ¿verdad? Lo segundo que quiero decirte de este texto es que todos somos miembros diferentes en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros diferentes. Mira lo que dice 1 Corintios 12 al 13. 1 Corintios 12 al 13. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Mira qué interesante. No era necesario que David fuera idéntico a Saúl, porque según lo que dice el apóstol Pablo, hablando de una de las
figuras con las que compara la iglesia, y es acerca de que la iglesia es un cuerpo y su cabeza es el Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que ese cuerpo tiene muchas partes, muchas partes. Y si hay muchas partes, eso nos indica que no tenemos por qué ser iguales. De hecho, Dios desea que seamos diferentes los unos a los otros, ¿verdad? Debemos aprender a admirar las bellas diferencias que hay en el cuerpo de Cristo, porque no todos somos iguales. Tú puedes darte cuenta, algunos aman las misiones, algunos aman orar por los enfermos, algunos aman predicar, algunos solo aman ser intercesores. Y fíjate cómo hay una gran diferencia. Todos somos tan diferentes, tan diferentes. Y aunque seamos diferentes, todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. David intentó ir a la guerra con una armadura que no era hecha para él. Esa armadura había sido hecha para otra persona. La talla, seguramente la altura, yo no sé qué más podría ser, pero David no se sintió cómodo. ¿Por qué? Porque David y Saúl eran personas diferentes. Diferentes. Y lo que Dios tiene para cada uno es para cada uno, ¿verdad? No tenemos por qué estar anhelando lo que Dios talló para otras personas. Tal vez Dios quiera hacerlo contigo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, a mí estos versículos me ponen a pensar, qué bueno entonces que haya un David y que haya un Saúl. Qué bueno que hayan personas diferentes. Qué bueno que comprendamos que somos distintos, que somos diferentes, que no tenemos que ser uniformes en ese sentido. Así que todos somos diferentes. Número 3. Aunque somos muchos, también todos seremos usados por Dios de una forma diferente. Todos seremos usados por Dios de una forma diferente. Acuérdense que vimos hace unos capítulos atrás cómo Saúl fue a la batalla de una manera diferente. Saúl se iba con su armadura, iba en su caballo, con su espada, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que David va a la batalla de una manera muy diferente. Y ambos en ese momento habían sido ungidos por el mismo Espíritu. Pero ambos fueron a la batalla de formas distintas. Saúl peleaba con armas y con su armadura, pero David no se sintió cómodo al usar esa armadura que tenía Saúl. David peleaba con otras armas diferentes. Recuerda que dice lo que acabamos de leer, que él tenía una vara de pastor, que él tenía una honda y que además también había cogido unas piedras, ¿verdad? Unas piedras lisas. Entonces sabemos que David sabía pelear pero con armas diferentes. Y dice 1 Corintios 12, 7 al 11, esto tan especial. 1 Corintios 12, 7 al 11. A cada uno, me gustaría que usted puede subrayar eso en su Biblia o escribirlo, resaltarlo, porque es a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hermanos, fíjate que todos seremos usados por Dios de forma diferente, por una razón sencilla, porque el Señor a cada uno nos da un don, ¿verdad? Y fíjate que cuando el apóstol Pablo habla de este tema, dice que habla aquí de diversidad de dones, no vamos a entrar a detalle a ellos, pero fíjate que no todos
son los mismos, son dones distintos. Por eso, qué bueno ver que cuando Saúl peleó, usó una armadura, pero cuando David fue a la batalla, usó otra estrategia. Y ambos habían sido ungidos por el mismo Espíritu. Y ambos estaban siendo usados por Dios para un propósito. Entonces fíjate qué interesante poder descubrir en esta noche a través de estos textos que Dios nos va a usar de manera diferente, de manera diferente. Y qué maravilloso cuando podemos llegar a ese punto de decir, wow, qué interesante como Dios está usando a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Qué bueno poder inclusive tratar de engranarnos y decir, bueno, yo pudiera ayudar de esta manera. Porque la verdad esa es la meta. La meta es que esto no se convierta en una competencia, ¿verdad? No, es que yo tengo unos dones tremendos y otro por allá se sienta mal porque no tiene unos dones tan vistosos. No, mis hermanos. ¿Saben una cosa? A mí me impresiona que el que mejor nos conoce, y es Dios, es el que reparte los dones como Él quiere. El que mejor nos conoce, Él no se va a equivocar. Y Él sabe cómo nos quiere usar en medio de su iglesia. Así que todos seremos usados de forma diferente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero así como somos usados de forma diferente, no tratemos nosotros de ser algo o tener una función, una labor en la iglesia para la cual no fuimos llamados. Porque eso también es un caso error. ¿Sabes? Hay mucha gente que se siente frustrada porque trató de ponerse la armadura de un don o de un ministerio que no era para ellos. Entonces, cuando se dan cuenta de que eso no era para ellos, se sienten como se sintió David, incómodos. No, pero esto no es lo mío, yo no fui preparado para esto. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo mismo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 14 al 17. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Qué sabiduría la palabra de Dios, mis hermanos. No tratemos de ser algo que Dios no nos llamó a ser, pero enfoquémonos en servir y en ser lo que Dios sí nos ha llamado a ser. ¿Sí me hago entender? Mis hermanos, hay gente que dice, no, yo porque no, de pronto no predico, yo no soy cristiano. No, no necesariamente. Hay personas que no tienen ese don, pero son personas que en la oración, wow, son personas muy, muy cercanas al Señor, son personas intercesoras. Acuérdate, no pensemos en ser vistos, porque eso es banalidad, amados hermanos. Pensemos en ser eficaces y útiles en las manos de Dios. Donde quiera que Dios nos ponga, algunos los pone a ser más visibles y otros donde no son tan visibles, pero no por eso son más importantes, ¿verdad? No por eso, entonces, son más amados por Dios, ¿no? Cada quien tiene un llamado diferente. Fíjate cómo dice Pablo. No, entonces yo porque no formo parte del cuerpo porque no soy mano. O si de pronto que la oreja dice no formo parte del cuerpo porque no soy ojo. No, en ningún momento. Todos somos importantes, créeme. Es importante que tú descubras y puedas enfocarte en ser usado por el Señor a través de los dones que Él da. Ahora, quiero hacer una precisión. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador y has puesto tu fe en Él, la Biblia dice que entonces Dios te ha dado una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Es una promesa del Señor. Dice que a todos nos ha sido dado, a todos, a todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú que me estás viendo has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes como mínimo un don del Señor, un don. Y te aseguro que con el paso del tiempo, tú lo vas a descubrir. Mira, durante muchos años yo serví en muchas cosas en la iglesia.
Y poco a poco el Señor me fue mostrando y claramente fui entendiendo cuál era el rol que Él me había dado en el cuerpo de Cristo. No lo descubrí inmediatamente, créeme que eso no fue algo que ya, mejor dicho, me convertí y ya, empecé a hacer lo que Dios me dijo. No, hice intentos, me equivoqué, pero lo importante es intentar, hermanos. Inténtalo, no te quedes ahí estático como esperando a que te llegue una voz de lo alto y te diga, a ver, Johanna, o a ver, Catalina, te mando a hacer esto. Hay casos en que sí va a pasar, pero no es la norma. Entonces hay que compenetrarse y empezar a servir. Mira, una cosa sí te digo, si tú te involucras en la obra de Dios, por ejemplo, si tú, digamos, te gusta llevar la palabra de Dios o te gusta compartir el Evangelio, no te quedes ahí esperando a que las personas se acerquen a decirte, ay, hábleme de Dios. No, tú vas a tener una pasión, vas a tener un fuego en tu alma por hacerlo y debes ir a hacerlo. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que esto no es algo tuyo, es algo de Dios. Porque Dios te va a mostrar que es algo sobrenatural. Y eso va involucrado con otras cosas. De pronto tú vas a ver cómo oras por los enfermos y son sanados. En fin, empiezan a suceder cosas bastante especiales. Porque hay que actuar. No puedes quedarte ahí atornillado en tu vida. Tienes que salir. Así que, y mi último pensamiento, mis hermanos, ya para terminar, es que solo tú eres el máximo responsable de tomar el proceso que Dios tiene contigo y sacarle provecho. Solo tú. No esperes que un líder en la iglesia, no esperes que el pastor esté ahí siempre, a ver, hágale, vamos a hacer esto, no esperes. Mira que lo que hizo David en su anonimato. David comprendió que ese tiempo de anonimato era un proceso para prepararlo. Acuérdate de eso. David estuvo un buen tiempo cuidando las ovejas de su padre. Y ya vimos que él aprendió a cuidar ovejas. David aprendió a protegerlas de los ataques de los animales como los leones y los osos. Él aprendió a hacer esto en el anonimato. David entendió que Dios lo estaba preparando. Mis hermanos, tomemos en serio el tema de prepararnos para servir mejor al Señor. Tomémonos en serio este tema porque va a llegar el momento y créanme, mire, el mundo está agitado. El mundo está en conmoción. Las cosas se están zarandeando. ¿Y sabes una cosa? Es ahí el momento donde nosotros, que somos la iglesia del Señor, debemos tener una respuesta, debemos tener esperanza, promesas. Debemos nosotros decir lo que Dios dice en su palabra, ser la voz profética para un mundo que está aturdido, que no sabe qué va a pasar. Así que, mis hermanos, David pudo ir a esa batalla con seguridad. ¿Saben por qué? Porque había sido entrenado. De la misma manera debemos buscar ser mejores en el rol que Dios nos ha asignado. Así que, mis hermanos, este es el mensaje que hoy quería compartirles. Un pequeño mensaje, un breve mensaje acerca de unos pensamientos acerca de estos versículos de 1 Samuel 17. Si es necesario, debes quitarte la armadura que otros quieren ponerte, pero debes ir a la batalla sí o sí, entendiendo que Dios te ha preparado. David no se quitó la armadura y dijo, no, yo no voy a la pelea porque no tengo una armadura. No, David se la quitó y por eso él dijo, ahora sí, yo sé que no me siento cómodo con la armadura, pero yo sí sé con qué Dios me ha preparado. Y fue al campo de la batalla, y hablaremos de eso más adelante, de cómo él derrota al gigante tan solo en su primer intento, cuando lanza la piedra. Así que, queridos hermanos, ¿de qué manera te está usando el Señor hoy? ¿Cómo es ese proceso que tú estás pasando hoy con Dios? Quiero ser muy insistente en eso. No trates de ser la copia de otras personas. Entiende que Dios quiere usarte de una forma particular. Que tú debes buscar en la presencia de Dios, en la comunión y en la lectura de la palabra de Dios,
¿A qué te está llamando el Señor? Acuérdate que yo siempre hablo de dos temas. Que Dios tiene un llamado general y un llamado específico. El llamado general está en Romanos capítulo 8, que Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es un llamado para todos, pero un llamado específico. No todos serán pastores, no todos serán evangelistas, no todos predicarán. Dios tiene un llamado específico y tú debes buscarlo en oración, y el Señor, a través de su Espíritu, te va a mostrar, te va a inquietar y está expectante por ser una persona que sabe qué es lo que Dios quiere que haga. Así que, mis hermanos, vamos a orar y preparémonos para que Dios nos use en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche por este mensaje. Y hoy quiero pedirte, Señor, Dios mío, guíanos para saber, Señor, de qué manera tú nos quieres usar. Hoy queremos unirnos como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para poder rogarte, danos la dirección y el entendimiento de cómo quieres tú usarnos, Señor. Padre Celestial, gracias porque hoy hemos entendido que tú no deseas que seamos la copia de un pastor o de un gran líder. Tú deseas que nos entreguemos profundamente a seguir tu llamado, la forma en la que tú quieres que nosotros te sirvamos, Señor. Gracias por esas personas que tú colocas y que has colocado para ayudarnos, Señor, a ser formados en ese llamado tan personal. Pero, Señor, ayúdanos también a entender cuando hay personas que lo único que quieren es que seamos sus copias, Señor. Ayúdanos a entender que somos particulares en tus manos, Señor. Gracias porque todos somos miembros diferentes en el cuerpo de Cristo, Señor. No todos somos ojos, orejas, todos somos diferentes, Señor. Pero gracias porque a todos nos has dado un don y con ese don viene una función específica que tú tienes para nosotros en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque a unos tú llamarás a predicar, otros a orar por los enfermos, a otros les darás palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus y gran cantidad de dones que están enumerados en tu palabra. Gracias, Señor. No todos tendremos los mismos dones, los mismos ministerios, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias también te damos en esta noche, Señor, porque hoy entendemos que seremos usados de una manera diferente. Y no debo sentirme mal porque hayan personas que sean usadas de otra manera. Yo debo enfocarme en lo que tú tienes para mí y debo darte gracias cuando veo a otras personas siendo usadas de formas diferentes, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Y Señor, ayúdanos a poder enfocarnos también en nuestra responsabilidad en ese proceso, Señor. A veces hay momentos en que tú nos dejas en el anonimato, pero habrá momentos en que tú nos sacas a la luz porque tú ya nos has preparado, Señor. Ayúdanos a entender que tal vez para algunos esta sea una temporada de mucha preparación, de estudiar, de orar, de ayunar, de que nuestro carácter sea formado, porque vendrá el momento en que tendremos que ir a la línea de batalla, Señor. Padre, te doy gracias a aquellos que ya han descubierto ese don, ese ministerio. Padre, te ruego, sosténlos, protégelos y guíalos para que entiendan, Señor, lo importante que es estar solamente enfocados en tu deseo y no caer en las complacencias de personas, de ministerios, de denominaciones, sino que seamos fieles a tu llamado. Porque ¿qué hizo David? David dijo, no me queda esta armadura, pero yo sí sé cómo Dios me puede usar. Y tomó aquellas herramientas que tú le has permitido aprender a usar. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil y mil gracias. Gracias por estar aquí conectados. Gracias por escuchar este mensaje. Y ruego al Señor que este mensaje sea de mucha utilidad. Vamos a la línea de batalla y dejemos que sea Dios sorprendiéndonos de la forma en la que Él nos puede usar. Espero verles el domingo y vamos a seguir siendo preparados en el ejército del Señor. Dios los bendiga, una feliz noche y hablamos más adelante.